Hay un gesto que casi nadie nota. Es un movimiento tan pequeño, tan cotidiano, que a simple vista parece no tener ninguna importancia. Una persona de 80 años se levanta de una silla sin apoyarse, sin impulsarse con las manos. Simplemente se pone de pie y camina hacia la cocina. Para quien observa desde fuera, no ha pasado nada especial. Sin embargo, para los científicos que llevan décadas investigando el envejecimiento, acaba de suceder algo realmente extraordinario. Ese simple gesto, ese único movimiento, es uno de los indicadores más precisos que existen para anticipar cómo envejecerá esa persona durante los años que le quedan. Y lo más sorprendente es que no es el único. Entre los 75 y los 85 años ocurre algo que la ciencia todavía no consigue explicar por completo. Es una etapa en la que los caminos empiezan a separarse. Dos personas pueden tener exactamente la misma edad en su documento de identidad, aún así, sus cuerpos funcionan como si hubiera 20 años de diferencia entre ellos. Una necesita ayuda para vestirse cada mañana. La otra sube caminando hasta su casa cargando las bolsas de la compra. La edad escrita en el carnet es idéntica, pero la edad biológica cuenta una historia completamente distinta. Durante muchos años, los investigadores intentaron encontrar una forma de medir esa diferencia. Lo curioso es que no la descubrieron mediante análisis complejos ni con máquinas costosas. La encontraron en acciones muy sencillas, en esos pequeños gestos que una persona realiza o deja de realizar en su vida diaria. En este documental vamos a recorrer 6 de esas capacidades. 6 señales que, según las investigaciones sobre longevidad, distinguen a quienes llegan a los 90 años conservando su independencia de quienes la pierden antes de tiempo. Son 6 pruebas que puedes hacer hoy mismo en tu propia casa, sin materiales especiales y sin gastar un solo céntimo. Quiero que las vayas comprobando mientras avanzas en este vídeo, porque no estamos hablando de personas lejanas ni de casos aislados. Estamos hablando de ti o de alguien a quien quieres. Y si a tu edad todavía eres capaz de hacer estas 6 cosas, no eres una persona común. Literalmente formas parte de una minoría, una entre 1000. Antes de descubrir la primera señal, conviene entender por qué esta década resulta tan decisiva. Durante gran parte de la vida adulta, el cuerpo dispone de reservas. Reservas de músculo, de equilibrio, de memoria y de capacidad pulmonar. Funcionan como una cuenta de ahorros biológica. A los 40, a los 50 e incluso los 60 años, esas reservas compensan casi cualquier problema. Puedes pasar meses con poca actividad, recuperarte de una operación o descuidar tus hábitos durante una temporada, y el cuerpo suele absorber ese impacto sin mostrar consecuencias demasiado evidentes. Pero a partir de los 75 ocurre algo muy diferente. Esa capacidad de compensación empieza a desaparecer. Las reservas se han ido consumiendo y cada pequeña pérdida comienza a hacerse visible. Ya no existe ese colchón que protegía al organismo. Por eso esta es la década en la que las diferencias aparecen de forma evidente. No porque el deterioro empiece en ese momento, sino porque deja de poder ocultarse. Existe un fenómeno que explica gran parte de este proceso y que muy pocas personas conocen por su nombre. Se llama sarcopenia, y consiste en la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular relacionada con la edad. Lo sorprendente es que comienza mucho antes de lo que la mayoría imagina. Algunas investigaciones indican que puede iniciarse incluso a partir de los 30 y tantos años, avanzando lentamente década tras década hasta acelerarse después de los 70. Es un proceso silencioso. No produce dolor y muchas veces tampoco se refleja en el espejo, porque el peso corporal puede mantenerse prácticamente igual. Lo que cambia es lo que hay dentro. Menos músculo, más grasa, el mismo número en la balanza. Y el músculo, durante la vejez, no tiene nada que ver con la apariencia física. Es el verdadero órgano de la independencia. Es lo que te permite levantarte de una silla, mantener el equilibrio, reaccionar cuando tropiezas, subir un escalón o cargar una bolsa de la compra. Cuando el músculo desaparece, no se va solo. También se lleva la autonomía. Por esa razón, los especialistas en envejecimiento dejaron de concentrarse únicamente en las enfermedades y comenzaron a observar algo mucho más importante: la capacidad funcional. Ya no preguntaban solamente qué diagnósticos tenía una persona, sino qué era capaz de hacer por sí misma. Y fue entonces cuando descubrieron algo sorprendente. Un pequeño grupo de gestos cotidianos podía predecir el estado de salud futuro de una persona mayor, incluso mejor que muchas pruebas de laboratorio. Lo que descubrieron cambió la forma de entender el envejecimiento. Esos gestos son precisamente los que veremos a continuación. Empecemos con el primero. Señal número 1. Levantarte de una silla sin usar las manos. Parece un gesto sin importancia,
pero está muy lejos de serlo. De hecho, probablemente sea la prueba casera más reveladora sobre el estado real de tu cuerpo. Los investigadores llevan décadas utilizando una versión de este ejercicio en consultas de geriatría para evaluar la capacidad funcional de los adultos mayores. La prueba es muy sencilla. Consiste en sentarse en una silla normal, sin reposabrazos, cruzar los brazos sobre el pecho y levantarse para volver a sentarse varias veces seguidas. Después se cuenta cuántas repeticiones puedes completar en 30 segundos o cuánto tiempo necesitas para realizar 5 repeticiones, y ese resultado, tan sencillo de obtener, mantiene una relación constante con la fuerza de las piernas, el riesgo de sufrir caídas y la capacidad de seguir viviendo de manera independiente. Pero, ¿por qué una prueba tan simple ofrece información tan valiosa? Porque levantarse de una silla no es un movimiento cualquiera. En realidad, es un ejercicio completo escondido dentro de una acción cotidiana. Necesitas fuerza en los cuádriceps y en los glúteos. Necesitas estabilidad en el tronco, coordinación y un sistema nervioso capaz de activar los músculos adecuados, en el orden correcto y justo en el momento preciso. Cuando una persona comienza a impulsarse apoyando las manos sobre las rodillas o en los brazos del sillón, no lo hace solo por comodidad. Está compensando una pérdida de fuerza. Sus piernas ya no pueden realizar el esfuerzo por sí solas, y los brazos entran en acción para cubrir esa debilidad. Ese es el detalle que muchos pasan por alto. La compensación aparece mucho antes que el verdadero problema. Una persona puede pasar años levantándose con ayuda de las manos, convencida de que es completamente normal, sin darse cuenta de que está comprobando, día tras día, la fuerza que ha ido perdiendo sin notarlo. ¿Cómo puedes comprobarlo en casa? Siéntate en una silla firme, sin reposabrazos, mantén la espalda recta y los pies bien apoyados en el suelo. Cruza los brazos sobre el pecho, ponte de pie por completo y vuelve a sentarte. Si consigues hacerlo 5 veces seguidas sin utilizar las manos y sin perder el equilibrio, tus piernas están respondiendo correctamente. Si con 80 años eres capaz de hacerlo 10 veces, estás muy por encima de la media para tu edad. Y si no lo consigues, aquí llega una de las noticias más esperanzadoras de toda la investigación sobre el envejecimiento. Lo que descubrieron los científicos podría sorprenderte. Esta es una de las capacidades que mejor responde al entrenamiento. Los estudios sobre entrenamiento de fuerza en personas mayores, incluso mayores de 85 años y en personas que viven en residencias, han demostrado mejoras reales tanto en la fuerza como en la capacidad funcional en apenas unas semanas. Es cierto que el músculo envejecido responde más despacio que a los 30 años, pero sigue respondiendo. Puedes empezar simplemente sentándote y levantándote de una silla varias veces al día, utilizando apoyo al principio si es necesario. Es, literalmente, uno de los ejercicios con mejor beneficio que existe a esa edad. Señal número 2. Abrir un tarro sin ayuda. Entre todas las medidas que se han estudiado para comprender el envejecimiento, hay una que llama especialmente la atención por lo sencilla que resulta y por todo lo que es capaz de revelar. Se trata de la fuerza de agarre, es decir, la fuerza con la que puedes apretar la mano. Puede parecer una simple curiosidad, pero está muy lejos de serlo. La fuerza de agarre se ha convertido en uno de los indicadores más investigados dentro de los estudios sobre longevidad porque funciona como un auténtico termómetro del estado general del cuerpo. Grandes investigaciones internacionales, que siguieron durante años a decenas de miles de personas, encontraron un patrón muy claro. Una fuerza de agarre baja se relaciona de forma constante con peores resultados de salud a largo plazo, mayor riesgo cardiovascular, más fragilidad y una pérdida más rápida de la autonomía. Aquí conviene hacer una aclaración importante, porque no se trata de exagerar. Tener una mano más fuerte no significa que vayas a vivir más años. Nadie prolonga su vida únicamente por apretar con más fuerza. Lo que sucede es que la fuerza de agarre refleja el estado general del organismo. Es un espejo que muestra cómo se encuentran tu masa muscular, tu sistema nervioso, tu alimentación y tu nivel de actividad física. Es un indicador, no la causa. Pero es un indicador tan fiable y tan fácil de medir que se ha convertido en una herramienta muy valiosa para los investigadores. Piénsalo en situaciones cotidianas. Las manos son el puente entre una persona y todo lo que la rodea. Sirven para abrir un bote, girar una llave, sujetarse a una barandilla al bajar unas escaleras, levantar a un nieto, cargar las bolsas de la compra desde el coche o agarrarse a tiempo cuando se pierde el equilibrio. Y precisamente ese último gesto, sujetarse en el instante adecuado, ha evitado incontables fracturas de cadera. Cuando esa fuerza comienza a desaparecer, la vida también empieza a hacerse más pequeña, casi siempre sin que la persona lo note. Primero se compran los tarros que ya vienen abiertos. Después se pide ayuda para cargar una bolsa.
Más tarde se evita ir al mercado. Cada una de esas decisiones parece lógica por separado, pero juntas terminan construyendo un mundo mucho más limitado. ¿Cómo puedes comprobarlo en casa? No necesitas ningún aparato especial. Tu propia cocina puede servir como prueba. ¿Puedes abrir un tarro nuevo sin pedir ayuda ni utilizar trucos? ¿Puedes llevar la compra desde el coche hasta la puerta sin detenerte a descansar? ¿Puedes escurrir un paño de cocina utilizando las dos manos? Si la respuesta es sí después de los 75 años, tu cuerpo sigue conservando una capacidad muy valiosa. Y si la respuesta es no, también hay una buena noticia. Esta habilidad puede entrenarse. Apretar una pelota blanda, cargar deliberadamente las bolsas de la compra en lugar de usar un carrito, tender la ropa o amasar son actividades sencillas que fortalecen el agarre. No hace falta apuntarse a un gimnasio. Basta con utilizar las manos cada día para tareas que impliquen un pequeño esfuerzo. Señal número 3. Caminar a buen ritmo. Existe una frase muy conocida entre quienes investigan el envejecimiento que resume décadas de estudios. La velocidad al caminar es el sexto signo vital. Se coloca al mismo nivel que el pulso, la presión arterial, la temperatura corporal, la respiración y el dolor. De hecho, algunos especialistas en geriatría consideran que la velocidad al caminar debería medirse de forma rutinaria en todas las consultas a partir de cierta edad. La razón es muy sencilla. Ha sido estudiada una y otra vez, y los resultados siempre apuntan en la misma dirección. Grandes análisis que siguieron durante años a miles de personas mayores encontraron una relación muy clara entre la velocidad de la marcha y la supervivencia posterior. Quienes caminan más rápido suelen vivir más años y, sobre todo, conservan durante más tiempo su independencia. La capacidad predictiva de este dato sorprendió incluso a los propios investigadores. No imaginaron que un gesto tan cotidiano pudiera revelar tanto sobre el futuro de una persona. ¿Y por qué ocurre esto? Porque caminar con un buen ritmo no depende únicamente de las piernas. Es el resultado del trabajo conjunto de todo el organismo. Necesitas un corazón y unos pulmones capaces de aportar suficiente oxígeno, músculos fuertes que impulsen cada paso, articulaciones resistentes, un sistema nervioso que coordine el movimiento, equilibrio para mantenerte estable e incluso capacidad cognitiva para interpretar el entorno mientras avanzas. Cuando cualquiera de esas piezas empieza a fallar, la primera señal visible suele ser una reducción del ritmo al caminar. La persona no lo decide conscientemente ni suele darse cuenta. Simplemente, el cuerpo disminuye la velocidad para gastar menos energía. Por eso alguien no camina despacio únicamente porque sea mayor. Camina despacio porque alguna parte de esa gran orquesta ha dejado de funcionar como antes. Y precisamente por eso, la velocidad al caminar ofrece una visión tan precisa del estado general del organismo. ¿Cómo puedes comprobarlo en casa? Existe una versión muy sencilla de la prueba. Mide 4 metros en un pasillo o en una acera, aproximadamente 5 pasos largos. Recorre esa distancia caminando a tu ritmo habitual, sin forzar la velocidad, mientras cuentas los segundos. Como referencia orientativa, muchos estudios sitúan alrededor de 1 metro por segundo el punto en el que las cosas suelen ir bien. En otras palabras, recorrer esos 4 metros en unos 4 segundos. Cuando la velocidad baja de unos 80 centímetros por segundo, es decir, cuando esos mismos 4 metros requieren 5 segundos o más, los estudios comienzan a detectar un mayor riesgo de dependencia. Existe incluso una prueba todavía más sencilla que no necesita cronómetro. Cuando paseas con personas de tu misma edad, eres tú quien marca el ritmo, normalmente vas detrás. Cuando cruzas una calle con el semáforo en verde, ¿llegas con tranquilidad o tienes que apresurarte? Las respuestas a esas dos preguntas dicen mucho más de lo que imaginas. Y si descubres que caminas despacio, la solución también está al alcance de cualquiera. Camina es la intervención más estudiada, más económica y una de las más eficaces que existen. No hace falta correr. Basta con caminar todos los días y añadir, un par de veces por semana, algunos tramos a un ritmo algo más rápido. Ese punto en el que todavía puedes mantener una conversación, pero ya no podrías cantar con comodidad. Porque el cuerpo, incluso los 80 años, sigue teniendo una capacidad sorprendente para adaptarse. Hasta ahora hemos visto 3 señales relacionadas con el cuerpo: la fuerza para levantarte de una silla, la fuerza de tus manos y la velocidad con la que caminas. Pero las 3 que vienen a continuación son diferentes. De hecho, para muchos investigadores son incluso más reveladoras. La cuarta puede desaparecer en cuestión de meses sin que nadie se dé cuenta. La quinta está relacionada con una capacidad que demasiadas personas creen haber perdido mucho antes de tiempo. Y la sexta sorprende a casi todo el mundo porque no tiene nada que ver con el cuerpo y, probablemente,
sea la más importante de todas. Si este tipo de contenido te resulta útil, suscríbete al canal. Aquí compartimos documentales sobre las personas y los lugares que han logrado descifrar algunos de los secretos de la longevidad y sobre todo lo que la ciencia ha descubierto gracias a ellos. Sin promesas milagrosas y sin crear miedo. Solo aquello que realmente ha demostrado funcionar. Vamos con la cuarta. Señal número 4. Mantenerte 10 segundos sobre una sola pierna. De todas las señales que aparecen en esta lista, esta es una de las que más ha llamado la atención de los investigadores en los últimos años. Y, al mismo tiempo, es una de las más ignoradas en la vida diaria, porque casi nadie nota que la está perdiendo, hasta que ya es demasiado tarde. Diversas investigaciones analizaron la capacidad de personas de mediana edad y mayores para mantenerse de pie sobre una sola pierna durante 10 segundos. Después siguieron la evolución de esas mismas personas durante varios años. Los resultados fueron sorprendentes. Quienes no conseguían completar esos 10 segundos presentaban, durante el seguimiento, un riesgo considerablemente mayor de fallecer por cualquier causa en comparación con quienes se lo lograban. Una prueba que apenas dura unos segundos terminó revelando mucho más de lo que cualquiera habría imaginado. Pero aquí también conviene hacer una aclaración importante. No significa que perder el equilibrio provoque la muerte. Lo que ocurre es que el equilibrio representa el funcionamiento conjunto de muchos sistemas del cuerpo. Cuando falla, normalmente es porque varios de ellos ya no están trabajando con la misma precisión. Mantenerse sobre una sola pierna requiere que el oído interno funcione correctamente, que los sensores de las articulaciones envíen información precisa, que la vista participe, que el cerebro procese todos esos datos en cuestión de milisegundos y que los músculos del tobillo, la cadera y el tronco realicen constantes microajustes para mantener la estabilidad. Cuando una persona no logra mantenerse 10 segundos, el problema no suele ser únicamente el equilibrio. Es una señal de que todo ese sistema integrado ha perdido eficacia. Y existe una razón muy práctica por la que esto resulta tan importante. Las caídas. En una persona mayor, una caída rara vez es solo un susto. Con demasiada frecuencia marca un antes y un después. Una fractura de cadera a los 80 años puede desencadenar una cadena de acontecimientos muy difícil de detener. Hospitalización, inmovilidad, pérdida acelerada de masa muscular, disminución de la confianza y aislamiento. Muchas personas nunca consiguen recuperar el nivel de independencia que tenían antes. Por eso el equilibrio es la última barrera frente a esa cadena de consecuencias. Es lo que puede convertir un simple tropiezo en una anécdota, en lugar de cambiar el rumbo de una vida. ¿Cómo puedes comprobarlo en casa? Hazlo siempre con seguridad. Colócate junto a una encimera, una pared o el respaldo de una silla para tener un apoyo cerca si lo necesitas. Ponte de pie. Eleva un pie unos centímetros del suelo sin apoyarlo sobre la otra pierna y empieza a contar. Después repite la prueba con la otra pierna. Si con 80 años eres capaz de mantenerte 10 segundos completos en ambas piernas sin sujetarte, estás claramente por encima de lo habitual para tu edad. Y si todavía no lo consigues, aquí llega otra buena noticia. Junto con la fuerza muscular, el equilibrio es una de las capacidades que mejora con mayor rapidez cuando se entrena. La forma de practicarlo es casi increíblemente sencilla. Repite exactamente este ejercicio cada día junto a la encimera mientras esperas a que hierva el agua o durante cualquier momento tranquilo. 30 segundos por pierna, un par de veces al día. Las mejoras suelen aparecer en pocas semanas. Pocas actividades ofrecen tanto beneficio con un esfuerzo tan pequeño. Señal número 5. Seguir aprendiendo cosas nuevas. Fíjate bien en cómo está planteada esta señal. No dice tener buena memoria. Habla de algo mucho más exigente. Seguir siendo capaz de aprender. Existe una idea muy extendida sobre la memoria y el envejecimiento que no siempre es correcta. Es cierto que con el paso de los años cambia la velocidad con la que procesamos la información. Puede costar un poco más recordar un nombre o encontrar la palabra exacta en una conversación. Dentro de ciertos límites, eso forma parte del envejecimiento normal y no significa que exista una enfermedad. Lo que sí puede convertirse en una señal importante es dejar de incorporar conocimientos nuevos. Los investigadores utilizan un concepto conocido como reserva cognitiva. La idea es sencilla. Un cerebro que durante décadas ha permanecido activo, que ha leído, aprendido, debatido, resuelto problemas y afrontado situaciones complejas, desarrolla redes neuronales más amplias y más resistentes. Esas redes funcionan como una especie de colchón protector. Cuando aparece algún deterioro, existen más caminos alternativos para mantener las funciones durante más tiempo. La reserva cognitiva no impide que el cerebro envejezca, pero se ayuda a amortiguar sus efectos.
Y lo más interesante es que esa reserva no deja de crecer cuando llegas a cierta edad. Continúa fortaleciéndose cada vez que aprendes algo verdaderamente nuevo. No se trata de repetir una habilidad que ya dominas, sino de enfrentarte a algo que te obligue a equivocarte, corregirte y volver a intentarlo. Es precisamente en ese proceso cuando el cerebro crea nuevas conexiones. Aprender a utilizar una aplicación del teléfono móvil, memorizar palabras de otro idioma, preparar una receta que nunca habías cocinado, comenzar con un instrumento musical o descubrir un juego de cartas complejo son ejemplos de ese tipo de aprendizaje. La clave está en salir de la comodidad. Si una tarea resulta demasiado fácil, probablemente ya no esté desafiando al cerebro. Por eso esta señal dice tanto sobre una persona. Alguien de 80 años que aprende a hacer videollamadas para hablar con sus nietos no solo está adquiriendo una nueva habilidad, está manteniendo activa una de las capacidades más valiosas de su cerebro. En cambio, quien afirma, yo ya no estoy para estas cosas, muchas veces no está describiendo una limitación biológica. Sin darse cuenta, está tomando una decisión que afecta directamente a su propia reserva cognitiva. ¿Cómo puedes comprobarlo? Hazte una pregunta muy sencilla. ¿Cuál fue la última cosa completamente nueva que aprendiste? No algo que ya supieras hacer. Piensa en una habilidad en la que al principio cometiste errores y tuviste que practicar. Si puedes responder con algo ocurrido durante los últimos 6 meses, esta señal sigue presente en ti. Antes de continuar, conviene hacer una aclaración importante. Olvidar dónde dejaste las llaves puede ocurrir a cualquier edad y suele ser normal. Olvidar para qué sirven las llaves ya no lo es. Desorientarse en lugares familiares, repetir la misma pregunta varias veces en poco tiempo o experimentar cambios marcados en la personalidad no forman parte del envejecimiento habitual. Son motivos suficientes para consultar con un profesional de la salud. Este documental tiene un propósito divulgativo, no pretende sustituir una evaluación médica. Y distinguir una cosa de la otra es fundamental. Y ahora llegamos a la sexta señal, la que más sorprende a casi todo el mundo porque no se mide en el cuerpo. Señal número 6. Tener a alguien que te espera. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar con profundidad las regiones del mundo donde las personas viven más años, conocidas como las zonas azules, buscaban lo mismo que casi todos imaginaban. Esperaban encontrar un alimento especial, una planta extraordinaria o un hábito casi milagroso. Algo que pudiera aislarse, explicarse fácilmente e incluso venderse. Y sí, encontraron dietas saludables. Encontraron movimiento natural, vida al aire libre y una alimentación sencilla. Pero cuando compararon lugares tan diferentes entre sí como una isla del Mediterráneo, un archipiélago del Pacífico o una península de Costa Rica, descubrieron algo que se repetía con mucha más fuerza que cualquier alimento. Era la gente, la familia cerca, el vecino que pasa cada día a saludar. Ese grupo de amigas que lleva 60 años reuniéndose. El adulto mayor que sigue siendo escuchado, consultado, necesitado por quienes lo rodean. Y había otro elemento que aparecía una y otra vez. Tener un motivo para levantarse cada mañana. En Nicoya lo llaman simplemente el plan de vida. La ciencia ha llegado exactamente a la misma conclusión. Los estudios sobre la soledad y el aislamiento en personas mayores han encontrado una relación constante con un peor estado de salud y una menor supervivencia. Algunos investigadores incluso comparan el impacto de la soledad con el de factores de riesgo tradicionales por la magnitud de sus efectos. La soledad no es únicamente una emoción triste. También actúa como un factor de riesgo biológico. Influye en la calidad del sueño, favorece la inflamación, altera la presión arterial, disminuye el apetito y reduce las ganas de moverse. Y aquí aparece la conexión que une todo lo que hemos visto hasta ahora. Observa qué ocurre con las 5 señales anteriores cuando desaparece la sexta. Quien no tiene a nadie a quien visitar, termina caminando menos. Al caminar menos, pierde velocidad y también equilibrio. Quien siempre come solo suele alimentarse peor y consumir menos proteínas. Poco a poco pierde músculo y fuerza. Quien deja de conversar con otras personas también deja de enfrentarse a ideas nuevas. Con el tiempo, su reserva cognitiva comienza a disminuir. Por eso la sexta señal no es simplemente otra más dentro de la lista. Es la que sostiene silenciosamente a las otras 5. Una persona de 80 años que tiene un motivo concreto para salir de casa, un nieto a que recoger, un amigo con quien tomar un café, un huerto que cuidar, una partida pendiente o simplemente alguien que la espera, no solo disfruta de una vida más agradable. Está viviendo una realidad que los datos científicos llevan años mostrando. ¿Cómo puedes comprobarlo? Quizá esta sea la pregunta más sencilla y, al mismo tiempo, la más difícil de todo este documental. Si mañana no salieras de casa,
¿Alguien lo notaría? Y aún más importante, ¿hay alguien cuya ausencia notarías tú? Repasemos las 6 señales. Levantarte de una silla sin utilizar las manos. La fuerza que protege tu independencia. Abrir un tarro por ti mismo. El reflejo del estado general de tu organismo. Caminar a buen ritmo. La prueba de que todos los sistemas del cuerpo trabajan en armonía. Mantenerte 10 segundos sobre una sola pierna. La mejor defensa frente a una caída que puede cambiarlo todo. Aprender algo nuevo. La reserva que ayuda al cerebro a resistir mejor el paso del tiempo. Y, por último, tener a alguien que te espera. La señal que sostiene en silencio a todas las demás. Ahora fíjate en algo que tienen en común. Ninguna de estas 6 capacidades puede comprarse. No existe un suplemento, un aparato ni un tratamiento costoso capaz de sustituirlas. Todas se conservan utilizándolas. Y todas, sin excepción, empiezan a perderse cuando dejamos de ponerlas en práctica. Sí, a los 80 años el cuerpo responde con más lentitud que a los 40, pero sigue respondiendo. Y esa es, probablemente, la conclusión más honesta de todo lo que la ciencia ha descubierto durante décadas de investigación. Si mientras veías este documental has ido comprobando cada una de estas 6 señales y has conseguido marcar todas, puedes sentir un orgullo tranquilo. Estás muy por encima de lo que las estadísticas esperan para alguien de tu edad. Y si has descubierto que te faltan 2, 3 o incluso 4, no lo interpretes como un diagnóstico ni como una sentencia. Tómalo como un mapa. Ahora sabes exactamente dónde te encuentras y también cuál es el primer gesto que puedes empezar a entrenar mañana por la mañana, junto a la encimera de tu cocina, mientras esperas a que hierva el agua. Después de 50 años de investigación, la ciencia de la longevidad sigue llegando a la misma conclusión. El envejecimiento no cambia de un día para otro. Se construye, para bien o para mal, a través de pequeños gestos repetidos durante mucho tiempo. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta que de verdad me interesa. ¿Cuántas de estas 6 señales has podido marcar? ¿Y cuál ha sido la que más te ha costado? Tu respuesta podría animar a alguien que está viviendo exactamente la misma situación, sin saber que no es el único. Y quiero dejarte un último pensamiento. Piensa en alguien cercano que se encuentre justo en esa etapa de la vida, entre los 75 y los 85 años. Puede ser tu padre, tu madre, un vecino o cualquier persona importante para ti. Quizá hace tiempo que necesita impulsarse con las manos para levantarse del sillón y nunca le dio importancia. Comparte este video con esa persona. No para preocuparla, todo lo contrario, para que pueda comprobar estas 6 señales y descubrir cuántas conserva todavía. Y si encuentra alguna que necesita mejorar, recuerde que incluso a esa edad el cuerpo sigue siendo capaz de adaptarse. Porque la 6ª señal, la que sostiene a todas las demás, empieza exactamente así, con alguien que se acuerde de ti. Antes de despedirnos, un apunte importante. Todo lo presentado en este documental tiene únicamente una finalidad educativa e informativa. Los indicadores descritos son marcadores estudiados dentro de la investigación sobre el envejecimiento. No son herramientas de diagnóstico ni sustituyen la valoración realizada por un profesional sanitario. Cuando practiques las pruebas de equilibrio de fuerza, hazlo siempre con un apoyo cercano y sin forzar el cuerpo. Y antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, especialmente si tienes una enfermedad, problemas cardíacos o antecedentes de caídas, consulta con tu médico. Gracias por acompañarnos en Secretos para Vivir 100 años. Nos vemos en el próximo documental.